Si nos visita hoy y tiene niños pequeños, hasta tal vez primero de primaria, me parece, o no, kinder, ¿verdad? Hasta kinder. Hay servicio de cuna, el cual es opcional, es a discreción de los padres. Si decide no llevar a su niño a cuna, está bien, no hay problema con nosotros, siempre y cuando, si el niño se pone un tanto inquieto, pues lo llevamos allá afuera un momento para hablar con él, lo que eso signifique para usted. Si nos visita esta mañana, nos da mucho gusto, en particular a mí como pastor, me da alegría recibirle en la iglesia. Bienvenido sea, es un gozo tenerle aquí. Bueno, hoy es Domingo de Ramos y probablemente esperábamos escuchar un sermón alusivo al Domingo de Ramos. Bueno, no haré tal cosa, voy a proseguir con la exposición del libro de Apocalipsis. Sin embargo, bueno, debo mencionar que efectivamente hay una conexión entre el Domingo de Ramos y el libro de Apocalipsis. El Domingo de Ramos habla de la entrada, la llamada entrada triunfal de nuestro Señor, montado, cabalgando sobre un pollino. Él vino y se presentó en Jerusalén como el Rey de Paz. Sin embargo, Apocalipsis habla del retorno de Cristo, ya no cabalgando sobre un asnito, sino sobre un corcel de guerra, viniendo en poder y gloria para derrotar a todos sus enemigos. Eso lo vamos a ver en mayor detalle cuando lleguemos al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Bueno, alguien pudiera preguntar, ¿por qué debo leer? ¿Por qué debo escuchar un sermón, una exposición sobre el libro de Apocalipsis? ¿Por qué? Y hay muchas maneras en las que pudiéramos responder a esa pregunta. Pero permítame simplemente recordarle que al mero principio del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, una bendición es pronunciada sobre aquel que lee, aquel que escucha y aquel que guarda, es decir, aquel que obedece las palabras que están escritas en este libro. Bienaventurado, dice así, es aquel que lee y escucha y guarda las palabras que están escritas en este libro. Bueno, usted es bienaventurado el día de hoy, porque usted está escuchando las palabras de este libro. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué diríamos que somos bienaventurados? ¿Sí? ¿Por qué somos bienaventurados o bendecidos al leer y escuchar y guardar las palabras de este libro? ¿Cuál es esta bendición que recibimos? Bueno, permítame recordarle de que hay muchas bendiciones que recibimos a través de este libro, pero en particular recibimos un par de ellas, o para decirlo de otra manera, voy a enfatizar solamente en este momento un par de las bendiciones, de las muchas bendiciones que recibimos a través del libro de Apocalipsis. ¿Qué bendición recibimos? En primer lugar, la bendición de seguridad. En medio de la incertidumbre, en medio de la agitación social y política, y de la inestabilidad económica y de todas las catástrofes y tragedias que ocurren en el mundo, el creyente en Cristo recibe seguridad de que su Rey Jesús está en el trono, gobernando sobre el universo entero y ejecutando su plan para el mundo. Esa es la palabra de seguridad que recibimos. Primera bendición. Segunda bendición, la bendición de una visión correcta del mundo, técnicamente una cosmovisión. Recibimos en Apocalipsis un par de espejuelos, para hablar en lenguaje arcaico, o un par de lentes a través de los cuales interpretamos la realidad correctamente. Apocalipsis le da a usted, creyente, entendimiento espiritual de la realidad. Le permite interpretar lo que sucede en el mundo. El libro de Apocalipsis nos provee de una perspectiva celestial de lo que ocurre aquí en la tierra. El cielo interpreta para nosotros lo que sucede aquí en la tierra.
El libro le permite entonces penetrar a través de lo que es visible y así entonces poder ver aquello que es invisible. Le permite acceso al mundo espiritual y le permite entender cómo lo que sucede en este mundo, por supuesto, es determinado por lo que sucede en el mundo espiritual. Y así entonces usted puede darle sentido, usted puede interpretar correctamente aún las catástrofes y las calamidades que atestiguamos o que experimentamos. Y eso es precisamente lo que vimos la semana pasada, cuando comenzamos nuestro estudio de estas llamadas 7 copas de la ira de Dios. Y aprendimos que estas 7 copas recapitulan los sellos, las trompetas, pero en una manera intensificada, por supuesto. Pero también aprendimos que a través de estas calamidades Dios juzga a pecadores impenitentes, a pecadores incrédulos. En otras palabras, las calamidades son una de las maneras en las que Dios ejecuta sus juicios sobre un mundo impenitente, un mundo que no se arrepiente. Y aprendimos que las calamidades, las tragedias que el mundo simplemente interpreta como meros fenómenos naturales, estas catástrofes, estas tragedias vienen de la mano de Dios como una palabra de advertencia y como un anticipo del juicio venidero. Tristemente también aprendimos, la mayoría de las personas no se arrepentirán aún a pesar de juicios severos. Dios quiera que no sea el caso, que ninguno de los que estamos aquí permanezcamos impenitentes, sin arrepentirnos, cuando el juicio de Dios venga. Bueno, hoy vamos a mirar a la 6ª y 7ª copas. Abra su Biblia entonces en Apocalipsis 16, versículos 12 hasta el 21. Y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por habernos traído a la iglesia. Es por obra de tu Espíritu que cada uno de los que estamos aquí. Ahora te rogamos, Señor, que tu mismo Espíritu abra nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar y recibir tu palabra. Danos entendimiento, pero sobre todo, Señor, concédenos el don de arrepentirnos y de creer en tu palabra. Permítele al predicador hacer una clara, sana y fiel exposición de este pasaje del libro de Apocalipsis. Y permítele al que escucha responder, guardando, obedeciendo las palabras que están escritas en este libro. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué viene a su mente? ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra Armagedón? Ya sé, Bruce Willis. Pero antes que saquen los celulares y hagan su mejor versión de Steven Tyler y empiecen a cantar ahí el tema de la película Armagedón, permítame decirle algo. Permítame señalar que no estaremos hablando de ese Armagedón. De hecho, si usted va a Google, y para usar uno de los verbos que ya son cotidianos, usted googlea. Bueno, normalmente la gente dice Google, pero bueno, es Google. Usted googlea ahí y pone Armagedón. La mayoría de los resultados que usted va a obtener tienen que ver con esa película, ese hit, ese blockbuster de verano noventero, esa chick flick, porque es para que las mujeres lloren, ¿verdad? Es que se llama Armagedón. La mayoría de los resultados tienen que ver con la película Armagedón. Pero si tú lees el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 16, verás que Armagedón no tiene nada que ver con asteroides masivos que impactan la Tierra y completamente devastándola y destruyendo a la humanidad, borrándola de la faz de la Tierra. No, en el libro de Apocalipsis, Armagedón tiene que ver con una batalla,
Y una batalla que es mucho más significativa que cualquier batalla épica, tanto en la ficción, y para aquellos que son tolkienianos, más épica que la batalla de los campos de Pelennor, ¿no? Es una batalla más épica que la batalla del día D, cuando los aliados desembarcan en Normandía. Es una batalla que supera a todas las batallas ficticias o históricas. Ahora bien, ha habido mucha especulación con respecto a la naturaleza de esa batalla y muchas interpretaciones, por decirlo menos, sensacionalistas se han ofrecido con respecto a la batalla de Armagedón. La mayoría de la interpretación tiene que ver con una confederación internacional futura de naciones, por supuesto, que han de invadir Israel y que harán guerra en contra de Israel. Si usted va a Amazon, y veo que algunos tienen dispositivos, no vaya ahorita, por supuesto, pero si usted va a Amazon, va a encontrar títulos. Si usted pone Armagedón ahí, aparte de que le va a salir Bruce Willis como 100 veces, usted entonces encontrará títulos como Aliados para el Armagedón, El camino al Armagedón, Armagedón, lo que la Biblia realmente enseña acerca del fin, Gog, Magog y Armagedón. Y por supuesto, de la famosa y muy popular serie Dejados Atrás, Armagedón, la batalla cósmica de las edades, y muchos otros títulos. Y aunque libros como estos y otros más informan a una vasta mayoría de evangélicos o de cristianos evangélicos, nosotros debiéramos escuchar lo que la Biblia dice. En otras palabras, no debiéramos obtener nuestro entendimiento del final de los tiempos de la ficción popular cristiana o de la ficción cristiana popular. No debe venir de ahí nuestro entendimiento. No debe venir de Tim LaHaye y su coautor. No sé si ustedes han leído la serie Dejados Atrás, pero nuestro entendimiento no debe venir de esos libros, ni tampoco de llamados expertos en profecía, algunos de ellos muy bien intencionados, que pues dominan los horarios prime en la televisión cristiana y que nos presentan toda una línea del tiempo hablándonos de los eventos, cómo van a ocurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro entendimiento no debe provenir de ninguno de ellos, sino solamente de lo que la Escritura dice, de lo que la Biblia dice. Así que esta mañana vamos a mirar las últimas dos copas en esta tercera serie de juicios, sellos, trompetas, copas. Miraremos las últimas dos copas, es decir, la sexta y la séptima copas en esta serie de juicios. Y vamos a aprender acerca de la batalla, del gran día, del Dios Todopoderoso, y aprenderemos acerca de su resultado. Pero usted preguntará, si usted se hará esta pregunta: ¿y qué tiene que ver una futura batalla conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi realidad presente? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué debería yo escuchar acerca de una batalla en el futuro? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, muchísimo, muchísimo. Sobre todo si usted es creyente en Cristo Jesús. Como cristianos, usted y yo necesitamos saber que un día viene. Que viene un día cuando el pueblo de Dios estará en una situación aparentemente imposible y desesperanzada. Pero cuando aparentemente toda esperanza se haya ido, el Señor mismo vendrá a rescatar a su pueblo. Cuando toda esperanza parezca haber desaparecido, nuestro Señor vendrá a rescatar a su pueblo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. De hecho, nuestro texto, es decir, Apocalipsis 16, 12 al 21, nos llama a nosotros los cristianos a estar siempre alertas, a estar siempre vigilantes. ¿Por qué? Porque cuando el fin se acerque,
Cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerque, cuando el fin de todas las cosas se aproxime, se requerirá verdadero discernimiento espiritual para poder permanecer fieles a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando el fin se acerque, el mundo entero, y esa no es una exageración, el mundo entero se volverá en contra de la iglesia cristiana. Viene el día cuando aparentemente estaremos, como se dice, los cristianos estaremos del lado equivocado de la historia. O sea, el mundo entero, con excepción de los cristianos, el mundo entero repudiará la fe cristiana. Pero como aprenderemos hoy, los verdaderos cristianos deberán estar vigilantes y alertas. ¿Por qué? ¿Por qué los verdaderos cristianos deberán estar vigilantes y alertas? Bueno, porque el gran día del Señor Todopoderoso viene. ¿Y qué va a suceder en ese día? ¿Qué va a ocurrir que debe hacernos estar alertas todo el tiempo? Bueno, nuestro pasaje, Apocalipsis 16, 12 al 21, nos da dos aspectos de ese día. En primer lugar, y ya he hecho alusión a esto, en primer lugar, viene un día cuando los enemigos de Dios intentarán destruirles. Pauso un momento. Hay lugar aquí adelante, si pueden los diáconos, por favor, mostrarles a las personas. Bueno, viene un día cuando los enemigos del pueblo de Dios intentarán destruirles. Leamos versículos 12 al 14 y luego el versículo 16 del capítulo 16, por supuesto. Dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, cuando el sexto ángel derrama la sexta copa, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, empiezan preparativos para una gran batalla. Empiezan los preparativos para esa batalla. Note usted, primero que nada se nos dice que el río Éufrates es secado. ¿Para qué? Dice claramente, ¿para qué? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. En segundo lugar, también nosotros leemos que en preparación para esa batalla, la Trinidad impía, la Trinidad diabólica, la antitrinidad satánica, es decir, el dragón, la bestia y el falso profeta. Por cierto, esta es la primera vez que a la segunda bestia se le llama por su nombre, el falso profeta. Vemos nosotros entonces que ellos empiezan a convocar, a reunir a sus tropas, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Por medio de engaño demoníaco. Por medio de engaño demoníaco. Y en tercer lugar, en preparación, leemos que reúnen a sus ejércitos, ¿dónde? En un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Examinemos esto más cuidadosamente. La primera pregunta que debiéramos hacernos es la siguiente: ¿es todo esto literal o simbólico? O sea, estamos hablando de que en el futuro el río Éufrates va a ser secado literalmente para convertirlo en un camino para el paso de una confederación de reyes que vienen del oriente, ¿sí? No los de Tizimín, mucho más lejos,
¿sí? China y Rusia y etcétera. Estamos hablando de que ya sea por medios artificiales convertirán el Éufrates en una gran carretera para el paso de los reyes del oriente. Era más o menos la década de los 70, finales de los 70, cuando cayó en mis manos un folletito publicado por Chick Publications que se llamaba Los Reyes del Oriente, que aseguraba precisamente que en el futuro, y que de hecho en ese entonces ya China estaba preparando todo esto para una invasión a Israel. Todavía esta mañana, terminando el culto en inglés, una hermana se me acercó y me dice: pastor, yo acabo de leer hace poco que efectivamente el Éufrates se ha secado y bueno, entonces estamos hablando aquí de que literalmente el río Éufrates se va a secar y ejércitos literales van a hacer una invasión literal a Israel literal, o todo esto es simbólico. Bueno, la respuesta es que todo esto es simbólico. ¿Por qué? Para empezar, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Y si tomamos entonces esto como algo literal, tendríamos que preguntarnos entonces por qué no todo lo demás debiera ser interpretado literalmente. ¿Por qué solamente entonces esto tendría que ser interpretado de manera literal? Pero el libro de Apocalipsis, usted sabe, si ha estado asistiendo a la iglesia durante los últimos casi 2 años, usted entonces recordará que hemos insistido que una clave para entender correctamente este libro es entender su naturaleza altamente simbólica, y que la mayoría de los símbolos provienen ¿de dónde? Del Antiguo Testamento, y esto va a jugar un papel muy importante en la interpretación, yo diría, responsable de este pasaje. Yo creo que lo que tenemos aquí es algo que se refiere a eventos presentados en una manera simbólica, por medio de referencias simbólicas, y referencias simbólicas a eventos reales que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Es decir, Juan usa el lenguaje del Antiguo Testamento para enseñar a la iglesia lo que puede esperar en el futuro y cómo la iglesia debe responder a aquello que debemos esperar sucederá en el futuro. Permítame explicarle. No hay mucho tiempo para hacerlo en gran detalle, pero permítame explicarle lo siguiente. Cuando hablamos de esta preparación para la guerra, y específicamente de que el Éufrates se dice fue secado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta no es la primera vez que hay una mención del Éufrates en el libro de Apocalipsis. Tal vez usted recordará, y si no, permítame decirle que en la 6ª trompeta, ¿casualidad? No creo. La 6ª trompeta, en el capítulo 9, versículos 13 al 19, leemos lo siguiente. Dice así: se tocó la trompeta entonces, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Que se le dice al 6º ángel: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, salud, a fin de matar a la 1/3 parte de los hombres. Yo, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y luego describe a estos caballos como teniendo cabeza de león y que escupen fuego y azufre y demás. Y en su momento nosotros dijimos que todo esto tenía que ver con hordas demoníacas que son liberadas para, por supuesto, infligir daño a los incrédulos. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, en la historia del Antiguo Testamento, el Éufrates es asociado con las regiones de donde vienen los enemigos del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 8, versículos 7 y 8, hay una referencia al Éufrates ahí en relación con los asirios que vendrían e invadirían Babilonia. ¿Ok? Pero también nosotros encontramos lo siguiente, que los profetas del Antiguo Testamento predijeron que Dios secaría el Éufrates, entonces permitiendo así que Babilonia sea atacada. Muchos expertos en profecía relacionan estos dos pasajes, y estoy hablando aquí, por ejemplo, de Isaías 44, 27 al 28, y entonces
piensan que está hablando de un evento futuro, cuando literalmente el Éufrates va a ser secado. Pero ¿sabe usted? Esa profecía del Antiguo Testamento realmente se cumplió cuando Ciro, el rey de Persia, desvió las aguas del Éufrates para invadir entonces Babilonia. Eso es algo que sucedió en la historia. Y se nos dice que Dios juzgó a los babilonios por medio de Ciro, de quien se dice vino del este. De quien se dice vino de donde sale el sol. Ahora, esta victoria de Ciro permitió la liberación del pueblo de Dios de la cautividad, como leemos en Isaías 44, 26, 45, 13. La liberación del pueblo de Dios de la cautividad de Israel. Ahora, aún antes de este evento salvífico, un evento salvífico que ocurre mediante el secado de un depósito de agua, en ese caso un río, nosotros leemos de otro gran evento salvífico en la historia del pueblo de Dios. ¿A qué me refiero? Cuando Dios, por así decirlo, secó el Mar Rojo. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo y destruir a los egipcios. Y no solamente Dios redimió a su pueblo de la esclavitud de Egipto, sino que les introdujo a la tierra por medio de ¿qué? De otro secado, de otro depósito de agua. En ese caso me refiero al río Jordán, el cual Dios secó por un momento para que el pueblo pudiera pasar y poseer la tierra. Y como dice un comentarista, en el Antiguo Testamento, Dios es siempre aquel que seca el agua, ya sea para redención o para juicio. Así que Juan, el autor de Apocalipsis, entiende este patrón, como señala un comentarista, y lo universaliza. En otras palabras, toma este tema del Antiguo Testamento, esos eventos que ocurrieron, que se convirtieron en una especie de paradigma, de modelo para la redención futura del pueblo de Dios. Juan toma este modelo y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo universaliza. Así la caída de la Babilonia histórica por medio de Ciro, por medio del secado del río, si ustedes quieren, bueno, anticipa y prefigura la caída de la Babilonia del final de los tiempos. Pero ¿cuál es esta Babilonia del final de los tiempos? ¿Una reconstrucción física de Babilonia ahí en Irak? No. Babilonia en Apocalipsis es un nombre simbólico. ¿Para qué? Para el sistema mundial que se opone y se rebela en contra de Dios. El sistema económico, social, político y aún religioso que se opone a Dios. Ha tomado diferentes formas. En los tiempos de Juan, Babilonia era Roma, el imperio romano. En nuestros tiempos y en el futuro habrá una Babilonia mundial, un sistema mundial, económico, político, etc. Bueno, entonces yo lo que creo aquí es que el secado del Éufrates en Apocalipsis 16 es un símbolo de la remoción del impedimento pues de un obstáculo que impide el ataque de los reyes del Oriente. Ahora, ¿quiénes son estos reyes del Oriente? Una vez más, el primer ministro chino, Vladimir Putin, etc. No sé, no creo. De hecho, a estos reyes del Oriente se les llama más adelante en el texto. Note usted, por favor, vea aquí, el versículo 14 se refiere a ellos como los reyes de la tierra en todo el mundo. Bueno, así como reyes del Oriente como Ciro alguna vez invadieron a Babilonia, bueno, Dios va a preparar el escenario, quitará el impedimento para que ahora los reyes del mundo entero sean reunidos. Y cuando digo reyes, no solamente los reyes, sino la gente del mundo entero, los reyes y los que representan, se reúnan en contra de ¿quién? ¿De Israel? No, de la iglesia, del nuevo Israel. Ahora, recuerde usted algo importante. ¿Cómo son reunidas estas hordas? ¿Cómo son reunidas estas fuerzas? Lo dijimos hace un momento. Lea usted la palabra de Dios.
nos dice aquí, versículo 13, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. ¿Para qué? A la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cómo reúnen a estas hordas? ¿Cómo la Trinidad satánica diabólica reúne a sus fuerzas? Lo hace por medio de engaño demoníaco, de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salen unos espíritus, dice aquí, espíritus inmundos, dice parecidos a ranas. Obviamente esto sigue el patrón de la segunda plaga de Egipto, la plaga de las ranas. Y usted también quizá recuerde que en el Antiguo Testamento los sapos, las ranas eran animales considerados inmundos. Y entonces, ¿por qué Juan los ve estos espíritus inmundos como ranas? Pues eso es un símbolo. ¿Por qué? Lo explica, versículo 14. Pues son espíritus de demonios. Espíritus de demonios. Esto enfatiza la naturaleza engañosa de estos demonios. ¿Y para qué salen de la boca? Obviamente lo que está diciendo de manera simbólica es que vendrá y ya se está sucediendo, ya ha estado sucediendo, lo ha hecho así en la historia y lo seguirá haciendo y al final de los tiempos esto alcanzará proporciones climáticas. Satanás entonces va a engañar a todas las naciones. ¿Para qué? Para atacar al pueblo de Dios. Dice aquí, los reunió, versículo 14, los engaña a fin de ¿qué? De reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí hay algo muy importante y le pido que preste toda su atención, porque esto deja bien en claro que el libro de Apocalipsis no es un libro escrito de manera lineal, cronológica y secuencial, sino en forma recapitulatoria. Es decir, Apocalipsis nos presenta diferentes cuadros, diferentes perspectivas de la misma realidad. Aquí en el versículo 14, 16-14, tenemos la referencia a la batalla. Voy a decirlo porque es importante. En griego la palabra para batalla, para guerra es polemos. Y polemos va acompañada aquí de un artículo definido que en griego es ho. Y entonces lo que tenemos aquí es ho polemos, la batalla, la batalla. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? ¿Porque quiero mostrar mi erudición de la única palabra en griego que sé? No, sino simplemente porque cuando usted va al capítulo 19, usted va a encontrar allí, en el versículo 19, lo siguiente, 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para, la Reina Valera traduce para guerrear, pero para la batalla, literalmente para ho polemos, para la batalla. Otra cosa interesante es lo siguiente, 16-14, a fin de reunirlos, verbo griego sunago, reunirlos. 19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, sunago, ¿para qué? Para ho polemos, para la batalla. Y cuando va al capítulo 20, versículos 7 y 8, ¿qué es lo que usted lee? 20, 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá ¿a qué? Note la similitud aquí. ¿Saldrá a qué? A engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, llamados aquí Gog y Magog, símbolo que viene del Antiguo Testamento. Cuando lleguemos al capítulo 20, en el 2025, hablaremos de eso. Entonces, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, ¿a fin de qué? Sunago, reunirlos. ¿Para qué? Para ho polemos, para la batalla. Pregunta, ¿cuántas la batallas hay? Una. 16-14, 19 y 27 y 8 se refieren al mismo evento, a esta
batalla. Y note usted una similitud interesantísima. Capítulo 20, 7 y 8 dice que Satanás saldrá ¿a qué? A engañar a las naciones. Capítulo 16, volviendo aquí, capítulo 16, versículo 14. Estos espíritus de demonios que salen de la boca, estos espíritus demoníacos que salen de la boca de Satanás, ¿cuál es su propósito? ¿Qué lee usted en 16, 14? Engañar, ¿no es cierto? Son espíritus inmundos que hacen señales engañosas para reunir a las naciones, para convencerles. ¿Convencerles de qué? Hermanos, Satanás va a engañar al mundo entero en pensar y creer que la iglesia cristiana es la más grande amenaza para la humanidad. Y como no prestamos atención a estas cosas, no nos damos cuenta que esto ya está en movimiento. Esto está sucediendo en las Naciones Unidas. Esto está sucediendo en los gobiernos de Occidente. Esto está sucediendo en todo el mundo. Satanás, por medio de estos espíritus engañadores, está convenciendo a líderes políticos, a los líderes del mundo occidental, a los líderes de naciones que en otro tiempo fueron bastiones del cristianismo, les está convenciendo de que la iglesia cristiana es la más grande amenaza que ha existido para la humanidad y por lo tanto el mundo necesita ser purgado de los cristianos. El mundo necesita deshacerse de estos apestosos cristianos si la utopía humana ha de realizarse. Un escritor de nombre Aaron Renn escribió en una revista llamada First Things, Primeras Cosas, acerca de lo que él llama 3 fases de la cultura secular en su relación con la iglesia cristiana. Y él dice que hemos atravesado por estas 3 fases. Él le llama a la primera fase un mundo positivo. Y para él, ese mundo positivo es el mundo anterior a 1994. ¿Por qué 1994? Sus razones tiene. Y él dice que en esa época, en ese tiempo, la sociedad en su gran mayoría tenía una perspectiva positiva del cristianismo. De hecho, ser cristiano, confesarse cristiano evangélico, a uno le ganaba capital social. O sea, al llenar, por ejemplo, una aplicación para un trabajo y llegar al punto de religión, marcar ahí presbiteriano, bautista, en ese orden, marcar ahí protestante, ¿no? Evangélico, a uno le ganaba capital social. O sea, era más fácil que te contraten. ¿Por qué? Porque había respeto por la iglesia cristiana, había respeto por la moral cristiana. Ser cristiano era algo muy positivo. Pero él habla de otra fase. Y él dice que a partir del 94 y hasta el 2014, el mundo atravesó por lo que él llama un mundo neutral. El cristianismo en esa época ya no más tenía privilegios, no tenía un estatus privilegiado, pero tampoco era visto en una manera desfavorable por completo. La moral cristiana todavía tenía un efecto residual, dice Aaron Renn. Y de ahí, dice, pasamos a una tercera etapa. A partir del 2014 y hasta el presente, Renn dice que la sociedad ha llegado a tener una perspectiva negativa del cristianismo. La moralidad cristiana es repudiada y vista como una amenaza para el bien común, para el bien público y para el nuevo orden y la nueva moral pública. Así es, el día de hoy el cristianismo es visto en una manera muy negativa. Si vas a una universidad y dices que eres cristiano, por lo menos eso te gana la antipatía de tus profesores, para empezar. Pero Peter Jones afirma que habrá una cuarta fase. Y la cuarta fase es esta: persecución mundial de la iglesia. Una persecución mundial de la iglesia. Hermanos, Satanás ha estado reuniendo a sus hordas y preparándolas para ese día, preparándolas para el momento en que ya haya un ataque final en contra de la iglesia cristiana.
¿Dónde va a suceder esto? ¿Dónde va a tener lugar? Bueno, Apocalipsis simbólicamente dice, versículo 16, los reunió ¿dónde? En el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Bueno, aquí llegamos a uno de los pasajes más difíciles que tenemos. Ha habido muchas interpretaciones de esta referencia a Armagedón. Hay toda una discusión, pero voy a decirle aquí lo que me parece la Biblia enseña. Algunos interpretan Armagedón en esta manera. Armagedón, piensan, es literalmente en hebreo Har, H-A-R, Har Megiddo, o el monte de Megiddo. Pero hay un problema. No hay monte de Megiddo. Megiddo es una planicie, a unos 2-3 kilómetros, algo así, de Jerusalén. Es una planicie. Ahora, Megiddo es importante, y yo creo que Juan lo usa tipológica y simbólicamente. ¿Por qué? Porque en Megiddo se libraron algunas de las batallas más significativas de la historia de Israel. Por ejemplo, es en Megiddo que Dios destruyó a Sísara a través de Barak y de Débora. En Megiddo también, en el libro de Reyes, segundo de Reyes 23-29, hubo otra batalla muy significativa. Ahora bien, creo entonces que Juan está tomando Megiddo simbólicamente. Otro dato importante es que el Antiguo Testamento, la profecía del Antiguo Testamento anticipa que habrá una reunión final de naciones paganas para la guerra en contra del Señor y de su pueblo. Sin embargo, la profecía no dice que ocurriría en la planicie de Megiddo, sino en Jerusalén. Zacarías 12:3, Zacarías 14:2 y 3. Y alguno dirá, ajá, entonces podemos esperar que en el futuro habrá una invasión literal a Jerusalén. No, realmente no. Jerusalén terrenal ha llegado a ser irrelevante. Desde que Jerusalén rechazó al Señor, como veremos esta semana, llegó a ser irrelevante. De hecho, algunos proponen que Har Magedón es realmente una transliteración griega. O sea, lo que leemos aquí, Armagedón, es una transliteración griega de una expresión hebrea. Y la expresión hebrea quiere decir monte de la asamblea, monte de la reunión. En el Antiguo Testamento, el monte de la reunión, el monte de la asamblea es el cielo. Isaías 14:13. Pero también Sión, el monte Sión terrenal, el cual es un reflejo terrenal del monte celestial, del templo celestial, como dice Salmo 48, 1 y 2. Entonces, creo que Apocalipsis 16:16 se refiere a la reunión de los ejércitos de Satanás rodeando la ciudad santa. Ahora, ¿dónde vemos esto? Vaya 29, que una vez más está recapitulando, ¿no es cierto? Está recapitulando lo que vemos en 16. Dice 29, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Ahora dígame usted una cosa, en Apocalipsis, ¿quién es la ciudad amada? ¿Quién es la ciudad santa? La iglesia. La iglesia. Entonces, lo que tenemos aquí es una referencia usando el lenguaje del Antiguo Testamento, usando eventos que son tipológicos, que anticipan lo que vendrá en el futuro. Juan, usando ese lenguaje, ¿qué está describiendo? Está describiendo a Satanás engañando al mundo entero. ¿Para qué? Les hará pensar que al volverse en contra de la iglesia alcanzarán su victoria final sobre el pueblo de Dios. Ellos serán engañados en pensar que van a destruir al pueblo de Dios una vez y para siempre. Finalmente el mundo será libre de esta plaga de cristianos. Pero algo inesperado sucede. Algo inesperado sucede. Y aquí está la gran ironía del texto.
La gran ironía es que Satanás engaña a estas naciones. Ellos van pensando, nos vamos a reunir en este lugar para aplastar a los cristianos, cuando de hecho están siendo reunidos sin que lo sepan para ser aplastados ellos mismos. Y eso nos lleva precisamente a este segundo aspecto de ese día que viene y del cual debemos estar alertas y vigilantes. Número 2, si usted toma nota. Hay 2 o 3 de ustedes aquí. Bueno, un día viene cuando los enemigos del pueblo de Dios serán destruidos. Dijimos que un día viene cuando los enemigos de Dios intentarán destruir al pueblo de Dios. Pero ese día, de hecho, será un día cuando los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, serán destruidos. Versículos 17 al 21, capítulo 16. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor o terremoto de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron en contra de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué ocurre cuando el séptimo ángel derrama la séptima copa? ¿Qué ocurre? La destrucción final de los enemigos de Dios. En un sentido, Apocalipsis en un sentido es anticlimático, porque vemos la preparación para la batalla, los ejércitos reuniéndose, viniendo de todas partes. O sea, si vemos esto de manera simbólica, los Haradrim, ¿verdad, Sammy? Viniendo de otras partes para unirse a los orcos y demás, y estar ahí detrás de las puertas de Mordor, toda clase de ejércitos reunidos, y anticipamos una batalla épica, una batalla de grandísimas proporciones, y estamos listos para la batalla, estamos listos para este enfrentamiento, y todo acaba en un segundo. Todo acaba en un segundo. Repentinamente algo sucede. ¿Qué sucede? Se nos dice que el fin, la destrucción final ocurre. Y aquí está, hay mucho simbolismo, truenos y relámpagos leemos aquí, ¿no es cierto? Leemos truenos y relámpagos y voces. Esto es reminiscente de la teofanía de Dios en el monte Sinaí, cuando Dios viene en su presencia aterradora, acompañado de nubes oscuras y truenos y relámpagos en toda su santidad el Señor. Y entonces también vemos que ocurre un gran terremoto. Todo esto es simbólico, por supuesto. Y interesantemente nosotros leemos en el antiguo, leemos que esto es el fin. Realmente es el fin. ¿Cómo lo sabemos? 8:5, capítulo 8, versículo 5. Esto ya ocurrió antes en el libro de Apocalipsis. Lea usted. Dice así: y el ángel tomó del incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Capítulo 11, versículo 19. Dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo ¿qué? Relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. O sea, una vez más, el libro de Apocalipsis no debe ser leído linealmente, secuencialmente, sino recapitulatoriamente. El fin del mundo ocurre varias veces en Apocalipsis, y aquí está en capítulo 16, otra instancia del fin del mundo. Pero no solo eso, también sabemos que este es el fin. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios dice que es el fin. Lea usted capítulo 16, por favor, y dice el versículo 17: el ángel derramó su copa, el séptimo ángel derramó su copa, y salió una gran voz que decía: hecho está, se acabó. ¿Esa voz de quién viene? De Dios. Como el árbitro que silba al final del partido. Endgame, se acabó. Dios dijo: llegó el final. ¿Qué tenemos aquí? El fin de todas las cosas. Y este terremoto es un terremoto en una versión
intensificada y final de los terremotos de los cuales leemos en Apocalipsis. ¿Cuál es el efecto de todo esto? El efecto es que Babilonia es partida en 3 partes y las ciudades, todas las ciudades caen. Discúlpeme, pero no puedo menos que pensar en la torre de Mordor cayendo y todo lo demás cayendo a su alrededor. Todo lo demás siendo destruido cuando el Señor oscuro es destruido. Bueno, aquí la gran ciudad Babilonia, este símbolo del poder mundial que está en rebelión en contra de Dios, es destruida. Y se dice que ha de beber del cáliz, ha de secar, ha de beber hasta la última copa del cáliz de la ira, del furor, del ardor de la ira de Dios. Ella recibirá justo pago por sus crímenes, de los cuales vamos a aprender en los capítulos 17 y 18. Ahora bien, este terremoto escatológico es mencionado aún en el Antiguo Testamento, en lugares como Ageo 2:6, Zacarías 14:4. Pero aún Hebreos en el Nuevo Testamento 12:26 al 27 nos habla de que al final habrá este catastrófico y cataclísmico terremoto escatológico que destruirá a los enemigos de Dios. Ahora, también sabemos que este es el fin. ¿Por qué? Vean ustedes el versículo 20. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto también ha sido mencionado antes. Capítulo 6, versículo 14. Sexto sello. ¿Qué dice? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Mismo lenguaje. ¿Dónde más se menciona esto? Capítulo 20, versículo 11. Que nos dice así: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Lenguaje apocalíptico para hablar de la destrucción de todas las cosas. Así entonces, también sabemos que este es el fin, porque hay una referencia a una plaga, la plaga del granizo en Egipto, Éxodo 9. Pero ahora no es granizo que cae sobre una sola nación, los egipcios, sino que cae sobre, noten ustedes, cayó del cielo sobre los hombres, sobre todos, un enorme granizo. Ahora, la Reina Valera dice un enorme granizo. No sé si en su mente usted imagina un granizo tototototote, ¿no? Cayendo sobre todos y aplastando a todos. No. De hecho, la Reina Valera no traduce como debiera ser, sino que dice que cayeron granizos tan grandotes con un peso muy grande. ¿Y usted recordará qué le hizo Dios a los egipcios con la plaga del granizo? Pero ¿sabe usted? Esto no es nada más un evento que va a servir para traer juicio final a los enemigos de Dios. Será un evento para rescatar al pueblo de Dios. No sé si usted recuerda Josué. Josué, el libro de Josué. ¿De qué habla el libro de Josué? De muchas cosas, pero ahí en capítulo 10, versículo 11, habla de qué? De que Dios libró a su pueblo en una situación imposible. Estaba Israel en una situación imposible y Dios lo libró ¿cómo? Mediante granizo. Granizos muy grandes que aplastaron a sus enemigos. En otras palabras, este evento será para castigar a los malos y también rescatar al pueblo de Dios. Este es el fin. Capítulo 21, 16, versículo 21. Dice que los hombres blasfemaron contra Dios. No hay mención aquí de que rehusaron arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya no tiene caso. Porque el fin llegó. Porque el fin finalmente, valga la redundancia, llegó. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo un verdadero creyente debe responder a todo lo que acabamos de escuchar? Creo que la respuesta está en el versículo 15. Jesús mismo nos da la respuesta. Versículo 15. He aquí, dice Jesús, yo vengo como ladrón. ¿Qué está diciendo Jesús? Ten en cuenta que todo esto va a suceder inesperadamente. Inesperadamente. Yo vengo como ladrón. Así Jesús describe consistentemente su venida. Así el Nuevo Testamento describe consistentemente la venida de Cristo. Mateo 24, 42 al 44. Segunda de Pedro 3, 10. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 6. Y aún Apocalipsis 3, 3.
se describe la venida del Señor como ladrón en la noche. Jesús vendrá, Él mismo dice, a la hora que no pensamos, cuando menos lo imaginemos, cuando menos lo esperemos. Pero recuerde usted, su retorno será cuando las cosas parezcan ser oscuras, imposibles, cuando la situación parezca totalmente desesperanzada para los cristianos. Cristo Jesús vendrá del cielo para rescatar a su pueblo. Y aquí tenemos la tercera de las 7 bienaventuranzas que hay en este libro. Vea usted, versículo 15. Bienaventurado el que vela, el que está vigilante, que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Lenguaje simbólico en el libro de Apocalipsis y en los profetas para referirse a personas que resisten la idolatría. En el futuro, hermanos, se va a requerir estar alertas, vigilantes, discernimiento espiritual, como un buen soldado siempre vestido, alerta, listo para el momento en que se le requiera. Un día viene, hermanos, cuando Satanás, como dijimos, intentará destruir a la iglesia entera de una vez. Lanzará su último y más mortífero, sangriento y despiadado ataque en contra de la iglesia cristiana. Pero ese día ocurrirá en un tiempo para el cual los cristianos tienen que estar preparados constantemente. Preparados estando firmes en la fe. ¿Para qué? Para que no capitulen, para que no se rindan, para que no cedan cuando eso ocurra. Es decir, cuando sintamos la mayor presión de la bestia y cuando el engaño del falso profeta esté en su apogeo, esté en su cenit, esté en su clímax, los cristianos entonces tendrán que resistir a la presión más grande que han sentido para capitular cuando ese ataque final ocurra. ¿Cómo podremos resistir? Bueno, entre otras cosas, sabiendo que cuando toda esperanza parezca haberse ido, el Señor vendrá a su rescate, destruyendo a sus enemigos para siempre. Eso puede dar esperanza al cristiano en medio de la gran presión que vamos a sentir. Pero ¿qué acerca del no cristiano? ¿Qué acerca de aquel que no cree? ¿Qué acerca de aquel que se rehúsa a entregar su vida a Cristo Jesús? Cuando ese día venga, usted no cristiano se encontrará usted mismo entre aquellos que pensarán que la iglesia cristiana es el mayor problema del mundo. Y aún estoy convencido que esposas se volverán en contra de sus esposos, esposos de sus esposas, hijos de sus padres, padres de sus hijos. Amigos en contra de sus amigos. Usted, no cristiano, se encontrará en medio de aquellos que pensará que la iglesia es el mayor problema de este mundo. Usted, no cristiano, es uno de los que encuentran su seguridad en Babilonia ahora, pero usted será uno de los millones que con horror verán a Babilonia partirse en 3 partes y todo ese sistema mundial, terrenal en el que usted puso su confianza, lo verá colapsarse ante sus propios ojos. Usted será uno de los millones que verán con horror y atestiguarán con horror ese macro terremoto y esos granizos tan grandes cayendo, sea simbólico o no. Usted lo verá con horror. Usted verá con horror cuando el Señor venga para destruir a todos sus enemigos. Pero ese no tiene que ser su destino, ese no tiene que ser su final. Si usted se arrepiente de sus pecados, si usted cree en Cristo Jesús y entonces muestra públicamente su lealtad a Cristo por medio del bautismo, usted no será bautizado con granizos del peso de un talento. Usted no sufrirá destrucción. Si usted se arrepiente y cree en Cristo, escapará la ira de Dios. ¿Por qué?
Porque Cristo Jesús sufrió la ira de Dios en lugar de aquellos que creen en Él. Crea en Él hoy, arrepiéntase hoy mismo. Crea en el nombre del Señor Jesucristo y sea salvo de la ira venidera. Bueno, la pregunta entonces es esta. Cuando ese día venga, esta es la pregunta. Cuando ese día venga, cuando el gran día del Señor Dios Todopoderoso venga, ¿en qué lado se encontrará usted? ¿En qué lado se encontrará usted? ¿Será el lado de aquellos que se reúnan en Armagedón, que rodeen la ciudad santa, que pensarán que destruirán para siempre a la santa ciudad, a la iglesia? ¿O será el lado de aquellos que aparentemente estarán sin esperanza, pero que finalmente serán rescatados completa y totalmente por su Señor? Usted tiene que responder a esa pregunta. Que Dios bendiga su palabra.